jaboneros, hoy haré un jabón a pedido con dos ingredientes que me encantan. ¿Alguien sabe qué es? Si respondiste seda de tusa y flor de Jamaica, la respuesta es correcta. Así que empecemos. Lo primero que haré será pesar el hidróxido de sodio. Recuerden ponerse todos los implementos de seguridad en esta etapa. Cuando compro hidróxido de sodio me lo suelen vender en bolsas de plástico, pero estas no son muy prácticas porque puede ingresar mucha humedad, así que lo coloco en este envase de plástico resistente. Ok, ahora agregaré el hidróxido de sodio al agua ya pesada para poder hacer la lejía. Esta mezcla genera una reacción exotérmica y la temperatura va a subir muchísimo, así que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Aquí vemos que la temperatura llegó a 94 grados centígrados. Luego de verificar que el hidróxido de sodio se ha disuelto por completo, le voy a agregar la seda de tusa. Si vieron este video sabrán que este es un nuevo ingrediente que he incorporado en algunos jabones y deja la piel suave y muy sedosa. Lo único que voy a hacer es tratar de romper esas fibras para que sea más fácil de disolver en la lejía. Y aquí solamente me queda ya mover y mover, tener mucha paciencia porque la seda de tusa puede demorar un poco en deshacerse en la lejía, solo sigan moviendo y moviendo. Mientras baja la temperatura de la lejía con la seda de tusa, iré pesando las grasas duras, esas que están sólidas a temperatura ambiente. En mi caso estoy utilizando aceite de coco, manteca de karité y manteca de cacao. Este jabón me lo pidió mi mamá que vive en Japón, así que este jabón no será para venta al público, es solo para ella. Ella sufre de piel seca en todo el cuerpo, por lo que le haré este jabón con un poco menos de aceite de coco y más karité y oliva. Ok, ahora peso mis grasas líquidas y en este jabón usé un macerado de flor de Jamaica en aceite de oliva. Lo dejé 2 meses macerando. Utilizo la flor de Jamaica tal como me la venden, pero también he agregado un poco de flor de Jamaica triturada o molida. Lo que hago es moler la flor de Jamaica seca en este tipo de picadores o picatodo hasta que la flor de Jamaica quede como si fueran pequeños puntitos. Mientras más pequeño, mejor. De esta forma, al colar el aceite macerado, caen algunos restos de la flor de Jamaica y esto se verá en el jabón final como pequeños puntitos que no llegan a raspar la piel. Lo utilizo así porque me gusta cómo se ven los puntitos de la Jamaica en el jabón final, solo por eso. Termino completando con más aceite de oliva para llegar al peso que me pide la receta y luego agrego aceite de ricino. Ahora pesaré mis fragancias. Agrego previamente arcilla blanca para tratar de fijar el aroma por más tiempo. 5 gramos para este jabón de 1500 gramos de grasas. Y en cuanto a la fragancia, uso 3% del peso total de las grasas, es decir, 45 gramos. Continúo con la mezcla de la mica roja con un poco de mi bol de aceites. Esto lo hago para lograr que se diluya por completo. Bueno, espero que a mi mamá le guste este jabón. No puedo enviarle jabones tan seguido y por el precio que tiene el flete. Así que estamos aprovechando esta vez que una amiga viajaba a Japón y ella le va a llevar los jabones. Ok, voy a mezclar mis grasas duras ya derretidas con las líquidas. Miren, en el fondo de mi bol verán los puntitos de Jamaica. Trataré de quitar todo lo que se pueda, como les he dicho en otros videos, traten de sacarle el impuesto a eso. Raspen todo lo que se pueda para aprovechar hasta el último gramo de mantecas y de aceites. Ahora sí agregaré la lejía y empezaré a batir. Este también es un jabón especial y lleno de emociones porque no veo a mi mamá hace como 14 años, así que lo hice con un extra de amor. La última vez que estuve en Japón fue en el 2008, que fui a visitar a mi familia y todos los años decía que iría a visitarlos, pero como me gusta viajar, terminaba yendo a otro país o ciudad que no conocía y posponía mi viaje a Japón. Luego llegó la pandemia y ya no pude viajar. Así que la moraleja es, no pospongan las cosas que quieren hacer. ¿Ustedes tienen algún ser querido lejos? Cuéntenme en los comentarios. Ok, sigamos. Aquí ya estoy mezclando mis micas en los diferentes bowls. Quería usar 3 tonalidades de rojo, por lo que a uno de ellos le voy a agregar un pigmento líquido morado para que tenga un tono más fuerte, más oscuro. Y a los otros les voy a agregar un poco de dióxido de titanio. El bowl más grande será solo con dióxido de titanio. Y ahora sí empezamos con el enmoldado. Para este jabón lo que haré será agregar en otro envase un poco de mi jabón blanco y un poco del primer color, el más claro, y los iré alternando como vemos aquí. Luego de hacer el jabón me arrepentí un poco, debí usar un color más fuerte o contrastante con el blanco para que se note más, o quizás poner más blanco. Y bueno, voy enmoldando de lado a lado como vemos. En esta parte no lo tienen que hacer rápido, yo lo estoy colocando en cámara rápida justamente porque es un proceso un poco largo. Y sigo con la siguiente tanda que será el color un poquito más oscuro. Y la fragancia se la estoy agregando al ojo solo al envase que tiene el color. El bol de color blanco no tiene fragancia.
Hago lo mismo con el color más oscuro. Un poco de decoración en el top del jabón. Golpeo el molde un poco para sacar las burbujas que se pueden haber quedado atrapadas adentro. Y le rocío un poco de alcohol isopropílico en el top para tratar de evitar la soda ash. Y a esperar 24 horas para poder cortar. Y así quedaron. Para la próxima elegiré quizás colores un poco más fuertes, pero en general me ha gustado mucho el jabón final. Espero que a mi mamá también. Les dejo unos videos más por aquí que les pueden servir. Además, si les ha gustado este contenido me pueden ayudar dándole like y compartiéndolo con más jaboneros. Y si aún no se han suscrito, denle clic a ese botoncito y a la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto. Chao, cuídense.